Buenas tardes, Tomás. Se ha unido a la sesión el profesor Tomás Gil. Hola, buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte y de saludar al resto de asistentes a a esta segunda sesión del seminario que se imparte dentro de la Semana de la Ciencia y de la Innovación que celebra la Comunidad de Madrid y que lleva por título La literatura como herramienta para conocer el terrorismo, estudio de los procesos de radicalización a través de historias narradas. La semana pasada analizamos la obra eh, de Ángela Rodicio y nos centramos, bueno, pues en ese rol que juegan los entrevistadores, bueno, pues a la hora de mostrarnos una serie de fenómenos de cómo discurre el fenómeno de la radicalización. Y en el caso de hoy nos vamos a centrar en dos obras, unas de máxima actualidad, que es la de Pilar Cebrián y la de Alessandra Gil. He preparado una presentación que voy a compartir con todos ustedes. Y ya saben, la metodología que seguimos, ustedes pueden participar en todo momento, bien a través del chat o bien, si lo consideran oportuno, de manera verbal. Los dos libros que vamos a analizar hoy, bueno, como les he comentado, es en el vientre de la hija de Alessandra Gil y el de Pilar Cebrián, El infiel que habita en mí, los europeos que viajaron al califato del Estado Islámico. Son dos libros que van a ver ustedes que son las dos caras de la misma moneda. Fíjense bien siempre en la fecha de edición, 2017 el de Alessandra y el de Pilar Cebrián en el año 2021. Ambas comparten que son periodistas y desarrollan una labor de investigación muy notable. Ya lo van a ver ustedes cuando desglosemos estos dos libros. En el caso de Alessandra Gil, les anticipo, ella hace una serie de viajes y entrevista a familiares, en este caso casi todos son madres de yihadistas de Francia y de Bélgica, ciudadanos franceses y belgas que se han unido a la yihad, que se incorporaron al califato en un momento muy concreto, que es el momento de máximo esplendor del califato, años 2013, 2014. Eso nos va a dar unas pautas bastante importantes de cómo discurría la situación en ese momento. Por otra parte, la obra de Pilar Cebrián, bueno, pues está editada en el año 2021 y no solamente nos va a explicar qué razones llevan a una serie de personas a viajar al territorio controlado por el Daesh, sino que entrevista en terreno a aquellos yihadistas, a aquellos foreign fighters que, bueno, pues han tratado de regresar a sus países de origen, pero que se encuentran en esa situación de retención en los campos de refugiados de Al-Hol o en determinados penales del Kurdistán de Siria o sobre todo de Irak. Con lo cual nos plantea un tema que es muy interesante y que ya nosotros del cual hablamos la semana pasada, y es el rol que tienen los retornados, el rol como amenaza para la seguridad y la importancia que tienen, bueno, desde la perspectiva jurídica, o por mejor decir, ese vacío jurídico que hace que a día de hoy pues no haya una política común por parte de los Estados miembros, me estoy refiriendo de la Unión Europea, y estén pues muchos de ellos en una situación de bueno, dispersos en diferentes partes del mundo y a los que están más controlados son estos que se encuentran en Siria, Irak y el Kurdistán. A 6 de ellos los entrevistó en terreno Pilar Cebrián, lo cual ya digo, es una obra muy rica y de enorme valor, porque nos muestra sobre las razones por las cuales viajaron a Siria e Irak y sobre todo qué lecciones han extraído de su presencia en Siria e Irak. Yo ya les anticipo que si leen detenidamente la obra, el arrepentimiento no aparece en ninguno de ellos. Y vamos a ver qué excusas, qué argumentos manejan para, bueno, pues justificar ese viaje y justificar ese no arrepentimiento a haber formado parte del Daesh. Igualmente, son obras que están perfectamente contextualizadas, es decir, no son entrevistas lanzadas al vacío, sino que, bueno, pues están rodeadas del contexto histórico en el cual se produjeron esas entrevistas en primer lugar y esas partidas, esos viajes al territorio de Siria e Irak. Vamos a ir por orden cronológico y nos vamos a centrar en primer término en la obra
en la obra de Alexandra Gil, ya digo, porque es año 2017, con lo cual narra ese fenómeno de la partida y la ubica en dos países que son muy importantes, son Bélgica y Francia. Dentro del territorio europeo de Europa Occidental, Francia, Bélgica y el Reino Unido ocupan el podio de mayor número de yihadistas que partieron hacia el territorio del Daesh. Entrevista a las madres. Esto me parece que es un potencial muy importante, porque ya estamos, cuando estamos hablando de los procesos de radicalización, bueno, pues el entorno más cercano de aquellos que se radicalizan son los que tienen mayor capacidad para percibirlo. Estamos hablando de los propios familiares y estamos hablando, bueno, pues de esos educadores que se encuentran en el colegio. Piensen que el rango de estas 8 personas que forman parte de la obra de Alexandra Gil es de 18 a 26 años. Ella entrevista a las madres nos explican cómo era la vida de sus hijos, los sentimientos que tienen hacia sus hijos, y al mismo tiempo, bueno, pues nos sirve para presentar el nombre del yihadista en cuestión. Pero las protagonistas, te digo, son las madres, salvo la excepción del último capítulo, si no recuerdo mal, que es el padre de uno de los yihadistas. Elementos fundamentales y que nos sirven para unirlos con algunos aspectos que vimos la semana pasada, por ejemplo, en el libro de Ágata Isidoro. Bueno, pues las madres en alguna vez han mentido con relación al destino real de sus hijos, han mentido al entorno más cercano. Lo normal en los libros que vimos la semana pasada es que recurrieran los familiares más cercanos a decir que estaban de viaje. De viaje generalmente ubicaban en Turquía. En este caso, bueno, pues las madres, las que se les pregunta por esa ausencia de los hijos, a quien no le pregunta, ella nunca responde, evidentemente, no dice que está de viaje, pero cuando se les pregunta en muchas ocasiones han tenido que decir que se encuentran de viaje, que se encuentran de viaje. Es ese estigma, o es esa lucha contra el estigma que ha recaído no solamente, o que ha recaído en este caso sobre las propias madres, serían, y los padres, evidentemente, culpables de un delito pues que ellos no han cometido. Al mismo tiempo, observamos en los testimonios de todas estas madres, bueno, pues un sentimiento de culpa, de incomprensión y de miedo al estigma. Un miedo al estigma que no es algo retórico, sino que es algo real, en tanto en cuanto en muchas ocasiones se ha traducido en hechos concretos. Por ejemplo, habla la hermana de uno de estos yihadistas y por el mero hecho de ser hermano de él, se ha visto privada de acceder a determinados puestos de trabajo. Nacionalidad de los entrevistados, tengan ustedes en cuenta Francia y Bélgica. Tampoco es baladí. Piensen ustedes que en este periodo que cerramos con la obra de Alexandra Gil, que es de 2017, en Francia tienen lugar atentados tan mayúsculos como el de la sala Bataclan, noviembre de 2015, y el de Charlie Hebdo cometido por Al-Qaeda en el Magreb islámico, y que tuvo pues unas repercusiones natas o evidentes en lo que se refiere al comportamiento de los países de Europa Occidental. En el caso de España, se aprobó, no sin críticas por parte de determinados partidos de la oposición, de la ley, el pacto antiyihadista, un pacto que lideran PSOE y PP, y al cual se fueron sumando diferentes partidos de ámbito, en aquel momento nacional, como era Ciudadanos, y algunos otros de ámbito autonómico, pero tuvo bajas muy notables en la firma de ese pacto. Piensen ustedes que el Partido Nacionalista Vasco no se suma a él, EH Bildu tampoco se suma a él, y Podemos, pudiendo haberse sumado a él, una vez que tiene representación parlamentaria, ese pacto es del año 2015, no se va a integrar en él. De hecho, quienes no forman parte de ese pacto, como por ejemplo digo, la voz cantante la llevó el PNV, llevó a cabo una crítica demoledora hacia el pacto antiyihadista. Hay que decir que se nos llena la boca cuando decimos que para combatir el terrorismo hace falta unidad. Ese pacto, bajo mi punto de vista, exigía la unidad de todos, y hubo ciertas fuerzas políticas, las que les he citado, que dieron la espalda a la unidad. Precisamente España, si algo tiene, es experiencia a la hora de afrontar el fenómeno del terrorismo. Una razón, la única por la cual se pudo derrotar a ETA desde el punto de vista militar. Ya saben todos ustedes que yo soy muy escéptico con relación a la derrota del discurso de ETA, pero cuando esa derrota militar, entre otras razones, se llevará a cabo gracias a la unidad. Y uno de los elementos que mejor refrendó la unidad fue el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito en el año 2000 por el Partido Popular, entonces en el gobierno, bajo la presidencia de José María Aznar, y el Partido Socialista. Recuerden que en aquel momento también el nacionalismo vasco, en este caso el PNV, estigmatizó ese pacto y no lo firmó. Con lo cual, bueno, pues observamos ahí unas constantes que yo creo que son bastante relevantes de
de cómo la unidad se proclama, pero en ocasiones, bueno, pues es una unidad a medias, que solamente la secundan determinados partidos políticos. En este caso, en el pacto antiyihadista, quienes lideran esa unidad son PP y PSOE. Y esto es como consecuencia, ya digo, de esa oleada de atentados terroristas de teología yihadista que tiene lugar en los años 2015-2016 en países como los dos que analiza Alexandra Hill, en Francia y en Bélgica. En Francia ya les he dicho, esos atentados hubo más, pero esos son los puntos los más importantes. Y en Bélgica, recuerden ustedes, el atentado contra el aeropuerto y contra el Museo Judío. Yo recuerdo que viajamos a una serie de seminarios a Bruselas en mayo de 2016 y la ciudad estaba absolutamente militarizada y el aeropuerto estaba destrozado debido, bueno, pues a la bomba que había colocado Daesh unas semanas antes. ¿Qué otros elementos son importantes o extraemos, ya digo, en este trabajo que lanza, que nos propone, que elabora Alexandra Hill? Encontramos, sobre todo, está ubicado o centrado en los escenarios y en los hábitos de radicalización. Aquí no hay una pauta común, no todo aquel que se radicaliza sigue los mismos patrones, pero sí que sigue esa ley general que es una justificación primero, una adopción de ideología extremista, una justificación de la violencia, una justificación de la violencia con intencionalidad política y, en última instancia, la última fase de ese proceso de radicalización sería la comisión de un atentado. En este caso, podemos decir que no solamente la comisión de un atentado, sino que sería viajar a Siria e Irak. Como todos ustedes saben, no todos completan ese proceso de radicalización, lo cual nos resta peligrosidad a quienes no llegan a la última fase. ¿Qué escenarios de radicalización se han observado? Bueno, observamos en esta obra. Uno de ellos es la mezquita, pero ya no es el principal. Las mezquitas, bueno, pues por diferentes razones ya no se han convertido en el hábitat natural donde se llevan a cabo procesos de radicalización, sino que esa capacidad que tiene el terrorismo para progresar, para buscar nuevas formas con las cuales, bueno, pues mantenerse latente, les ha llevado a, bueno, pues a recurrir a otros escenarios en los cuales se llevan a cabo los procesos de radicalización. Uno de ellos es sobre todo es a nivel online, pero siempre suele existir la figura de un reclutador, un agente reclutador, un agente radicalizador. En esta obra, una de las madres precisamente se queja de eso, una madre belga, de que esa persona que reclutó a su hijo y que cobró entre 10.000 y 15.000 euros por ello, es decir, que le adoctrinó, le radicalizó y lo acabó convenciendo para que fuese a Siria e Irak, se encuentra libre en estos momentos. La cárcel es otro, se ha ido convirtiendo también en un entorno propicio para la radicalización. No solamente por la existencia de terroristas yihadistas que están cumpliendo penas de prisión, sino porque han encontrado ahí un filón importante a la hora de reclutar a nuevos adeptos, y es a aquellos que están cumpliendo penas de prisión por delitos que nada tienen que ver con el terrorismo, que están más relacionados con la criminalidad y que en muchas ocasiones son pequeños delitos, tipo pues, tráfico de drogas. Ese nexo entre criminalidad y terrorismo que siempre hemos comentado que no son compartimentos estancos, bueno, pues en la cárcel observamos cómo muchos criminales han sido objeto de radicalización. Ese discurso victimista, pero atractivo, ese discurso que exime siempre de la responsabilidad al culpable, encuentran esos criminales unas víctimas potenciales muy propicias para ello. De hecho, la obra de Alexandra Hill sí que nos muestra como un chico pues, entra en la cárcel por una cuestión de criminalidad, un delito relacionado, creo que con el tráfico de drogas. Bueno, pues en la cárcel es uno de los primeros escenarios donde se radicaliza. Igualmente, otro aspecto que se observa en este fenómeno de la radicalización y que se refleja perfectamente en la obra de Alexandra es que, por un lado, bueno, pues los síntomas de radicalización, los cambios en los hábitos de vestir, en los hábitos gastronómicos, en ocasiones son perceptibles, pero existen otros aspectos que, bueno, con los cuales el radicalizado intenta
proyectar una imagen de normalidad y en muchas ocasiones la consigue. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues muchas de las madres dijeron que ellas no habían detectado absolutamente ningún cambio fundamental por ejemplo, en la vestimenta de sus hijos, que cuando se reunían con ellos, poco antes de marchar, bueno, pues seguían vistiendo como vestían siempre, con vaqueros, con camisetas, con deportivas, se afeitaban la barba. Esto es una especie de consejo de elección que lanza el Daesh con el fin de que, bueno, pues hagan la vida más normal posible para que no sospechen que van a viajar al Daesh. Incluso algunos de ellos no tenían ningún problema en celebrar reuniones familiares donde pues, había alcohol, aunque ellos no lo probasen. Dotar de normalidad para de la noche a la mañana desaparecer y la siguiente llamada, bueno, pues hacerla desde Turquía. Este es un elemento, ya digo, que es muy importante y que no solamente lo observamos en el fenómeno de la radicalización, sino que a la inversa se está observando en el fenómeno de la desradicalización. La desradicalización, que es muy compleja de llevar a la práctica, de hecho, bueno, se están bajando las metas y lo que se está hablando más es de un desenganche de ideologías extremistas, de ideologías radicales y no tanto de la desradicalización por la complejidad que tiene este proceso, pero cuando se han llevado a cabo programas de desradicalización, que en este caso cada país bueno, pues tiende a poner uno en función de las características de sus presos, bueno, pues también ha habido entre comillas, una orden, un consejo por parte del Daesh de aceptar todo aquello que exija el programa de desradicalización. ¿Para qué? Para salir a la calle y poder volver a atentar. De nuevo, podemos pensar, bueno, esto es teoría de la conspiración, esto es una hipótesis, un supuesto, es una hipótesis que se ha refrendado. Y el caso de un atentado que tuvo lugar en Austria, precisamente lo cometió una persona que supuestamente se había desradicalizado. Esa capacidad para burlar a todas aquellas personas que son competentes para evaluar un proceso de desradicalización. Lo observamos, por tanto, en la ida, que es la radicalización, y en la vuelta, que sería la desradicalización. Importante en estos momentos, ¿cuál es el elemento al que apelan o cuál es el argumento al que apelan quienes parten para Siria e Irak? Piensen que han partido la mayoría de ellos en el año 2013 y 2014, pero particularmente en el año 2013. La fecha tampoco es baladí. Año 2014 se pone en marcha la resolución 2178 de Naciones Unidas, con la cual se frena ese éxodo de foreign fighters con destino a Siria e Irak. El elemento fundamental que les lleva a ir a Siria e Irak, y que se ha proyectado a través de la propaganda, es combatir contra Al-Assad. Se dice que Al-Assad está cometiendo un exterminio contra el pueblo musulmán, contra la población sunita, en este caso, y que hay que ir a combatirle. En este sentido, les cito en esta transparencia las declaraciones de Pierre, que es un francés que acude a Siria e Irak, que cuando se comunica con sus padres, la explicación que da es que ha ido a ayudar a los sirios y a las sirias, ya digo, frente a los ataques de Al-Assad. En ese sentido, bueno, pues esta propaganda que lanzaba el Daesh de combatir en una guerra presuntamente legítima siempre venía acompañada de ese discurso de responsabilizar a Occidente de no hacer absolutamente nada frente a la masacre que estaban sufriendo la población sunita. Reacciones de los padres. A mí es lo que más me ha llamado la atención y también nos sirve para tirar del hilo conductor y ver algunos comportamientos que se han producido en algunos Estados miembros. Ante el temor de que su hijo, ante las sospechas de que su hijo pueda viajar a Siria e Irak, algunos de ellos lo han anunciado. Los padres intentan disuadirle. Bueno, pues por si acaso no basta y que así fue, no bastó para convencerles de que no viajaran a Siria e Irak, en muchas ocasiones han llegado a denunciar a su hijo en comisaría por terroristas. Sin embargo, bueno, pues no se han activado los protocolos o lo que sea necesario y sí que acabaron viajando. Pero fíjense ustedes hasta qué punto llega la desesperación de un padre por evitar que su hijo haga ese viaje, bueno, pues básicamente esa muerte y al territorio del Daesh, que lo llegan a denunciar por terrorista. También se han encontrado, bueno, pues con la respuesta jurídica, con la respuesta legal, y es que cuando desaparece su hijo sin dar pistas, denuncian la desaparición. Ante ello, bueno, pues como la mayoría son mayores de edad, poco podían hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay algunos padres que se quejaban de que posteriormente, cuando bueno, pues mantuvieron más contactos con la policía, les comentaron que sus hijos estaban siendo vigilados. Eso es lo que, bueno, pues en muchas ocasiones los padres echan en cara al estado en el que vivían, en este caso a estos dos estados, a Francia y a Bélgica, que teniendo vigilados a sus hijos, no llevaron a cabo ningún tipo de actuación previa. Es importante también el hecho
el discurso que emiten los hijos cuando llegan a Siria e Irak. Piensen ustedes, cuando llegan a Siria e Irak, lo primero que hacen es, los miembros del Daesh, es quitarle el pasaporte, quemarlo. Eso más allá de, tiene un componente jurídico, que es la imposibilidad de viajar, de desplazarse, y tiene un componente simbólico de máxima importancia. Esa quema del pasaporte, ese destrozar el pasaporte, implica que han puesto fin a esa vida previa que han llevado, esa vida previa caracterizada por el pecado, por la licenciosidad en muchas ocasiones, a esa vida previa que han llegado, y a partir de ese momento se empieza su nueva vida, su nueva y correcta vida, siempre desde la perspectiva del Daesh. Ya digo que muchos de ellos, una vez que desaparecen, tardan tiempo en comunicarse con sus padres, bueno, pues porque están llevando a cabo primero la estancia obligatoria en Turquía. Hay que decir que durante esta etapa era bastante fácil traspasar la frontera turca y establecerse en Siria e Irak, y posteriormente, bueno, pues llevan a cabo un periodo de adoctrinamiento, de adiestramiento bajo las órdenes del Daesh. A partir de ahí sí que llevan a cabo determinadas comunicaciones, casi siempre por Telegram, porque por lo que parece era más complejo que las fuerzas y cuerpos de seguridad pudiesen detectar esa comunicación. De hecho, bueno, hay muchas madres que comentan que ellas nunca habían tenido ningún tipo de relación con las redes sociales ni con este tipo de aplicaciones de los móviles y aplicaciones de internet, y se las descargaban todas para poder localizar a sus hijos. Ahí también es interesante ver cómo Alessandra Gil refleja magistralmente las conversaciones que le transmiten las madres, de esos sentimientos de penuria, de desazón, porque podía tener comunicación con su hijo hoy, que es 12 de noviembre, y pasar meses sin saber qué era el destino de sus hijos. Ellos siempre, en esas primeras comunicaciones, tienden a pintar que están en el lugar que ellos querían estar, y que están llevando a cabo una función, si me apuran, si me permiten el calificativo, una función cívica. Es interesante también ver cómo muchos de ellos, una vez que llegan al territorio de Siria e Irak, incrementan su proceso de radicalización, y en algunos casos, bueno, pues llegan incluso a inmolarse. Y es aquí donde me quiero detener unos instantes. Y es que no solamente se inmolan, sino saben todos ustedes que el Daesh manejó magistralmente la comunicación y la propaganda. Bueno, pues en muchas ocasiones grababan un vídeo previo que difundían. Y uno de ellos es lo que dice uno de los hijos que ha viajado a Siria e Irak, que dice: si no podéis emigrar al país del Islam, llevad a cabo la yihad en Francia, pues los judíos e infieles se multiplican allí. Es importante tener en cuenta este mensaje. Esto no es un arrebato, tiene una razón de ser de relevancia, y es que saben todos ustedes que a partir de un momento determinado, ya digo, básicamente es la puesta en marcha de la resolución 2178 combinada con la actuación de la coalición internacional y de Rusia, bueno, pues resultó muy complicado para los europeos viajar al territorio del Daesh. El magnetismo del Daesh seguía siendo intacto, pero lo que no podían es viajar. Las órdenes que se lanzan desde el Daesh es atentar dentro de los propios países. Son los denominados atentados inspirados. La condición, entre comillas, que ponía el Daesh es que esos atentados fuesen reivindicados en nombre del Daesh. Conforme se extremó el cerco sobre el Daesh, esos atentados inspirados, bueno, pues cada vez tenían menor relación, porque quienes llevaban a cabo no tenían ningún contacto con la sede central, por decirlo así, entre comillas, de Daesh. Y bueno, pues simplemente lo que se hacía era atentar. El ejemplo de Niza, el camión que se empotra en el paseo marítimo, es el ejemplo más claro. Atentar y reivindicarlo en el nombre del Daesh. Esto todavía implicaba una mayor peligrosidad, y sobre todo una mayor complejidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Era muy difícil saber qué persona se había radicalizado e iba a llevar a cabo un atentado. Al mismo tiempo, piensen ustedes en la simplicidad de esos atentados. Hoy en día, alquilar una furgoneta no es complicado. Sí que resulta más complicado, por ejemplo, en Occidente, el acceso al mercado de armas, pero alquilar una furgoneta y estamparla contra una multitud, eso no es complicado. Esa simplicidad de la letalidad es lo que, bueno, pues incrementaba la peligrosidad del Daesh. Pero la frase que dice este chico no viene sino a corroborar el mensaje que había dado el portavoz del Daesh, no recuerdo su nombre ahora, en 2015. Atentad contra los infieles en vuestro propio país. Ejemplos de atentados inspirados. Bueno, pues en España tenemos uno. Es el de Barcelona y Cambrils del año 2017, donde algunos de los aspectos que hemos visto aquí de la radicalización se vieron claramente. Una serie de jóvenes que de la noche a la mañana cambian de hábitos, cambian de
cambian de costumbres, la existencia de un agente radicalizador, en este caso es el imán de Ripoll, que a su vez había tenido contactos había viajado y había tenido contactos notables con ese barrio belga donde, bueno, pues es un vivero de yihadistas, que es el barrio de Molenbeek. Igualmente, las justificaciones que dan estos para atentados, en este caso para justificar los atentados, Quintín, que es uno de los personajes, uno de los hijos que ha viajado allí, así a Irak, cuando tienen lugar los atentados de la sala Bataclan, observen ustedes qué justificación le da a su madre. Nos atacan, tenemos que defendernos. Es decir, están considerando que están llevando a cabo una guerra según los parámetros establecidos, bueno, por el derecho internacional público. Este también es otro aspecto que marca mucho a las madres entrevistadas por Alessandra Gil, en este caso a las madres francesas. Cuando tienen lugar los atentados de la sala Bataclan, que es noviembre del año de 2015, bueno, pues el temor, hay un temor y una vergüenza de cara a la sociedad, un temor a pensar que han podido ser sus hijos, que han podido regresar, que han retornar, ahora sí, muy difícil. En aquel momento no era tan complicado. Y habían colocado la bomba y por tanto pues habían fallecido y luego, aunque no hubiesen sido ellos, o sea, si hubiesen sido ellos, ese sufrimiento que habían provocado entre la población francesa. De hecho, una de las madres dice que, sabiendo que su hijo estaba en la hija, ante la posibilidad de que hubiese sido uno de los perpetradores del atentado de 2015, ella no se quiso sumar a las manifestaciones de repulsa, pues un poco ¿cómo les diría yo? Por vergüenza ajena, decir, mi hijo está allí, siendo pudor estar aquí, se sentía, había asumido una culpabilidad que a ella no le correspondía. Igualmente, los padres, sin caer en la exención de responsabilidad, ni muchísimo menos, o en el desplazamiento de responsabilidad, es decir, achacarla a otro, sí que cuestionan, bueno, pues la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En general podemos utilizar un concepto más amplio, que es el de Estado, a la hora de vigilar a sus hijos. Como les he comentado, en algunos casos se sabía que estaban siendo vigilados, que eran sospechosos de haber sido reclutados y, sin embargo, bueno, pues no se les impidió que viajaran. Quizás es el aspecto más crítico que he encontrado yo en algunos de los padres, no en todos. Por otra parte, con este tipo de atentados, algunos de ellos proyectados en los vídeos, la madre, bueno, pues llegó a identificar claramente que quien se había inmolado era su hijo. Nos lanzan una lección muy, muy clara y que nos sirve también para poner fin a uno de los grandes mantras que rodean los estudios sobre el terrorismo. En muchas ocasiones ustedes habrán oído escuchar, cuando tiene lugar un atentado terrorista, que esto suele ser recurrente entre los partidos, entre los representantes políticos, a ver quién dice el insulto más grande a los terroristas. Generalmente suele ser el de psicópatas. Bueno, pues con este tipo de atentados, con este tipo de inmolaciones, lo que demuestra el terrorismo es que no tiene nada que ver con la psicopatía. Por el contrario, que el terrorista es un actor plenamente racional. Piensen ustedes, una persona que se inmola, y ahí están cualquier testimonio, pues aparecen numerosos testimonios en el libro. En primer lugar, va a reivindicar la acción. Y en segundo término, se va a convertir en un mártir para la comunidad, en un banderín de enganche para que nuevos miembros se puedan incorporar a ese grupo terrorista. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen hablar de calificar a los terroristas como psicópatas, piensen que quien lo está diciendo está mintiendo por desconocimiento o porque, bueno, pues tiene un ataque como les diría yo, a mí me gusta utilizar la expresión de testosterona verbal y a ver quién profiere la expresión más contundente, pero la eficacia es cero. Y sí que, por el contrario, lo que se consigue con este tipo de expresiones es eliminar, bueno, pues el significado político que tienen esas acciones llevadas a cabo por los terroristas. Y ya piensen ustedes, pónganse en el peor de los escenarios. Si alguien se inmola y resulta que es un psicópata, que está loco, que no está en sus plenas capacidades mentales, evidentemente su señoría, el juez, cuando vaya a juicio, pues le va a reducir la pena. Con lo cual, flaco favor hacemos cuando manejamos el lenguaje de esa manera tan lamentable a la hora de analizar y explicar el fenómeno del terrorismo. Finalmente, un aspecto que me llamó mucho la atención y que está relacionado en este libro con lo que les he comentado anteriormente de los fenómenos de radicalización y de desradicalización. Hay un yihadista francés que consigue, no se sabe cómo,
bueno, sí se sabe cómo, porque está explicado en el libro, escapar y consigue que sus padres o su madre, en este caso, le paguen el viaje y regresa a Francia, donde, bueno, pues donde es detenido. A una nota de página. Si por casualidad a uno de estos, pónganse en el caso, a uno de estos eh, potenciales retornados que se encuentran o alguien de su familia le pagase el viaje de vuelta, ese familiar pues tendría problemas con la justicia, se le podría acusar de colaboración con banda armada. O sea, está prohibido el pago del billete de vuelta, del regreso de los retornados. En este caso, esta persona consiguió salvar esa parte, pero en Francia fue detenido. El padre considera que ha visto cambios mientras lo ha visitado en la cárcel, pero nunca llega a estar seguro. Es más, él se plantea eso. ¿Y si mi hijo está mintiendo a los servicios de psiquiatras, de psicólogos, de educadores, de juristas de la cárcel para hacerles ver que efectivamente él se está desradicalizando? El padre siempre tiene la sospecha y el temor que tiene es lo que puede hacer su hijo cuando salga a la cárcel. Y lo que puede hacer es desde radicalizar hasta cometer un atentado. Piensen que esta persona, y no es un caso particular, no es un caso único, ha estado en un territorio donde ha sido radicalizado y sobre todo donde se le ha enseñado un adiestramiento militar. Es decir, si quiere cometer un atentado, va a saber cómo hacerlo y cómo hacerlo con la mayor letalidad posible. Ya les digo que el caso del yihadista de Austria que burló todo este tipo de protocolos y se le dio el alta como un ciudadano desradicalizado, cometió un atentado posteriormente. Y esto es algo que también viene explicado en los manuales del Daesh. Por ejemplo, es muy habitual que no en las celdas de presos yihadistas, bueno, pues al contrario de lo que sucedía hace 20 años, no aparezca ninguna foto de Bin Laden ni de ninguno de sus iconos, sino que son paredes blancas o muy neutras, es decir, da la sensación de que es un preso común. Con eso, esa es una de las estrategias que desde Daesh y desde los diferentes grupos terroristas, me estoy centrando en Daesh porque es el más mediático en estos últimos tiempos, se ha lanzado. Tratar de dar la mayor normalidad para salir fuera y, por tanto, tener un soldado más que pueda atentar. Hasta aquí todo bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta? Sí, Luis, ¿tiene la mano levantada? Profesor Crespo, mira, tengo una duda ahora que te escuchaba y desde el total desconocimiento. ¿Por qué todos estos procesos se consideran como actos terroristas cuando en su esencia ellos creen que están en una guerra militar? O sea, ¿por qué no se considera como una guerra que establece determinadas bueno, mandas, organizaciones contra la sociedad en su conjunto? O sea, ya te digo, desde el total desconocimiento un poco de lo que es esto, ¿no? Bueno, pues básicamente porque si nos centramos en el Daesh no es un Estado, por mucho que él con ese epíteto trate de presentarse a la comunidad internacional como un actor más, no es un Estado. En segundo lugar, un grupo terrorista es un enemigo asimétrico, es decir, él sabe que está en inferioridad de condiciones contra aquel Estado, o en este caso, en el caso del Daesh, el Daesh lucha contra la comunidad internacional en su conjunto, se encuentra en inferioridad de condiciones, con lo cual en ese combate, bueno, va a recurrir al uso de la fuerza de manera ilegítima y sobre todo va a llevar ese combate sin respetar normas básicas como puede ser el derecho a la guerra y ningún tipo de respeto, ningún tipo de escrúpulo moral hacia lo que implica el Estado de Derecho. Va a ir a por víctimas discriminadas e indiscriminadas. En consecuencia, bueno, pues esa sería la diferenciación entre lo que podría ser una guerra legítima, como pues bueno, o las guerras que todos hemos conocido, y la batalla que lleva a cabo cualquier grupo terrorista. Ese grupo terrorista impugna que el Estado sea quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando el Estado emplea la fuerza es porque la ley le capacita para ello. La propia definición de Weber dice que el Estado es quien tiene la legitimidad para recurrir a la fuerza, a la violencia. Los grupos terroristas no tienen esta legitimidad y, sin embargo, se la arrogan. De ahí que ellos, en muchas ocasiones, siempre construyan
un discurso muy atractivo que en última instancia les sirva para legitimar, pseudo-legitimar, bajo mi punto de vista, ese recurso a la violencia que utilizan siempre con una finalidad política, que es el otro elemento fundamental a la hora de responder a la pregunta que usted ha formulado. El terrorismo siempre va a tener una finalidad política. En el caso ponemos el caso de los terrorismos locales, las finalidades eran más micro. ETA, bueno, pues separar al País Vasco de España y crear un Estado vasco independiente. Daesh y Al-Qaeda son más macro y muy difíciles de llevar, o imposible de llevar a la práctica, que es crear ese califato a nivel mundial. Para llevar a cabo ese proyecto político, ellos no recurren a las herramientas de las cuales te dota un Estado de Derecho, sino que recurren, ese cambio político lo quieren llevar a la práctica a través del recurso a la violencia, una violencia ilegítima cuando la emplean ellos. Sí, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más que quieran formular? Muy bien, pues vamos a ver ahora la otra cara de la moneda o la segunda parte, que es el fenómeno de los retornados. Es ese fenómeno de los retornados que empieza a producirse a partir de 2017, que es cuando, ya les digo, Daesh pierde sus terrenos en Raqqa, en Mosul, lo cual, como les comenté la semana pasada, hay que ser muy precavido siempre que se dice que se ha derrotado a un grupo terrorista. Se le ha podido derrotar militarmente, pero como es en el caso del Daesh, su narrativa sigue generando numerosos adeptos en diferentes partes del mundo y en este caso en lo que nos ocupa a nosotros en la Unión Europea. Y al mismo tiempo a un grupo terrorista se le ha podido expulsar de un determinado enclave, en este caso de Siria e Irak, pero tenemos el caso de los retornados que quieren volver a los países de origen y luego tenemos aquellos que no han vuelto a sus países de origen y que se han ubicado en regiones, más que en estados fallidas, donde, bueno, pues ayudan a desestabilizar ese escenario y desde ahí, bueno, pues preparan la comisión de nuevos atentados. Hoy en día uno de los escenarios más atractivos para los miembros del Daesh ha sido Sahel, pero en el pasado aquellos mujahidines que combatieron en Afganistán contra la Unión Soviética, muchos de ellos no regresaron a sus países de origen, sino que continuaron haciendo la yihad en Balcanes después, en Chechenia posteriormente, y luego se incorporaron a Al-Qaeda. Por eso hay que ser muy precavidos cuando se habla de que se ha derrotado a un grupo terrorista. Lo que sí tenemos claro es que se ha expulsado de ese territorio que controlaba en Siria e Irak, y un territorio vasto, rico en petróleo, que es lo que también le permitió, bueno, pues ser un anzuelo para captar. Se pagaban sueldos importantes a aquellos yihadistas que quisieran viajar a Siria e Irak. Con lo cual nos encontramos a partir de 2017 con una figura hasta cierto punto desconocida, aunque no desconocida del todo, porque ya les digo, el fenómeno de los retornados se dio en Afganistán tras el 89, se dio en Balcanes, se dio en Chechenia, pero en este caso la cantidad de retornados no se puede comparar con la que pudo haber en aquel momento. Piensen que entre el 2012 y el 2015 viajaron 30.000 personas, como les he indicado en una de las primeras diapositivas, con lo cual tenemos un número muchísimo mayor de retornados. Algunos de ellos, ya digo, bueno, pues se han ubicado en otras regiones fallidas y otros han sido detenidos en su intento de volver a sus países de origen. No todo el que vuelve a sus países de origen, ya les digo, vuelve con la finalidad de cometer un atentado terrorista. De hecho, los estudios han demostrado que es una minoría, pero aunque sea una minoría, la capacidad de destrucción que tiene ese sujeto no puede ser subestimado y de hecho no es por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como les digo, esos retornados intentan volver a sus países de origen. Han sido detenidos y se encuentran en penales de Siria e Irak o en el Kurdistán. Ellos desean volver a sus países de origen. Bueno, pues el libro de Pilar Cebrián pues nos ofrece las entrevistas con 6 de esos aspirantes a retornados que están detenidos en este momento. E incluso también entrevista a una pareja de abuelos franceses. Los abuelos franceses están movilizando muchísimo de cara a poder recuperar a los menores, porque tampoco hay una legislación clara sobre esta cuestión. Entonces, como vamos a ver, uno de los destinos que pueden tener esos menores es acabar en casas de acogida. En la obra de Alexandra Gil
una de las abuelas, una de las madres, que en este caso, cuando su hijo marchó para Daesh, la hizo abuela, ella dice que en ningún caso va a permitir que sus hijos, que sus nietos acaben en una casa de acogida, pero no está tan claro qué va a ocurrir con los menores. De hecho, lo que está es todo muy oscuro. No se sabe que se habla de que tienen que ser el objetivo principal a la hora de repatriar, pero ya que se va a hacer más adelante con ellos, no está claro. Es diferente quien vuelve siendo un bebé a quien ha viajado al califato con 5 años, ha pasado ahí 2, 3 años, se ha educado en un clima de violencia que evidentemente ha penetrado en él, con lo cual la situación es bastante compleja. De ahí que, bueno, pues una de las organizaciones, uno de los grupos que más se está movilizando, en este caso en Francia, tampoco es baladí que sea en Francia, porque ya les digo, es quien más yihadistas aportó al Estado Islámico, son las asociaciones de abuelos. De hecho, Pilar Cebrián, le digo que entrevista a algunos en este libro, ya tiene una serie de artículos en el Confidencial, donde ha trabajado este tema, ha hablado con asociaciones de abuelos franceses, en las cuales, bueno, pues lo que vienen a decir es que ellos asumen la pena que le pueda caer a sus hijos, pero que los nietos no tienen por qué pagar por los pecados en este caso utiliza un término demasiado religioso, por los delitos de los padres. Es muy rica la obra, realmente es fascinante leerla, sobre todo, bueno, pues por la capacidad que tiene para transmitirnos las situaciones en las cuales se encuentran esos retornados, situaciones de absoluta insalubridad, y también, bueno, pues los testimonios que ofrecen ellos y luego las mismas reflexiones de la autora. Es decir, la autora no simplemente lo que hace es transcribir una entrevista, sino que la contextualiza adecuadamente y nos lanza ciertas lecciones que hay que tenerlas en cuenta en el corto y medio y largo plazo, como vamos a ver. Evidentemente, si les pregunta por qué quieren volver o qué aspiraciones tiene, también les pregunta, bueno, pues por las razones por las que se fueron, y ya les digo, si hay un posible arrepentimiento en ellos. Aquí no nos tenemos que olvidar del componente piadoso y religioso y considerar y enfocar el arrepentimiento más desde la perspectiva de la seguridad. Igual que les he comentado que, sobre todo insistí en ello en la pasada clase, en que un retornado que no es detenido por la policía se puede convertir en un icono en ciertas comunidades a la hora de radicalizar. El efecto contrario lo podía jugar aquel que ha viajado al Daesh convencido que iba a hacer una misión de X naturaleza y que se ha dado cuenta de lo que realmente era el territorio del Daesh. Violencia, robo, extorsión, masacres permanentes. Y ha vuelto, bueno, pues horrorizado y arrepentido. Bueno, pues sí que podía jugar un rol importante a la hora de, bueno, pues de proyectarse como una figura para mostrarse a aquellos que hubiesen iniciado las primeras etapas del proceso de radicalización, mostrándote en terreno lo que realmente ha ocurrido lo que realmente ocurre en Siria en Siria y Irak. Piensen ustedes que la narrativa terrorista siempre insiste en que Occidente y los medios de comunicación occidentales, bueno, describen de manera que no se adecua a la realidad al Daesh. Bueno, pues ahí tendríamos a alguien que contradice esta idea. Yo lo que no he percibido en ninguno de las figuras de los personajes a los que entrevista, que repito, todos son de carne y hueso, Pilar Cebrián, es que haya síntomas de arrepentimiento en alguno de ellos. Y si lo hay, es un arrepentimiento porque están viendo un poco el caso de Romina, que es una alemana, aunque de origen español, si no recuerdo mal, de padre español. El arrepentimiento que tiene ella es, bueno, que se ha metido en un lío muy gordo, pero no se arrepiente en ningún caso de haber ido a Siria Irak. Ella considera que, bueno, pues que le han mentido con lo que le prometieron. Ella le prometieron un marido. Ese otro de los elementos, otro de los banderines de enganche que utilizaba el Daesh para captar a determinadas chicas en Occidente, casarlas encontrar marido en territorio, y formar una familia en el territorio que controlaba el Daesh. Ya digo, el arrepentimiento yo en esas personas no lo he observado, no obstante, sí que es una figura que existe, no es una figura simplemente teórica o retórica, existe, y en el caso del Reino Unido sí que ha habido, bueno, pues referentes importantes que están jugando actualmente un papel importante a través de fundaciones y de asociaciones para prevenir esa radicalización. La característica común que tienen todos ellos, bueno, pues es que están encarcelados en Siria, en Irak o en esos campos de refugiados de Al-Hol y en un limbo jurídico que, como bien nos transmite la autora, Pilar Cebrián, va a tener repercusiones en el corto, medio y largo plazo. Con relación al aspecto que complementaría la obra de Pilar
de Alessandra Gil. ¿Por qué viajaron? Bueno, pues, ¿y en qué situación estaban cuando viajaron? Bueno, pues la mayor parte de ellos tenían un conocimiento del Islam escaso, una radicalización express. Recuerden ustedes, Marian, en este caso, la mujer de aquel yihadista que intentó convencer a la familia para irse a Siria e Irak y no lo consiguió, pero ella se quedó en España y se radicalizó y en todo momento presenta a sus hijos, al padre como un referente para sus hijos. Cuando le pregunta la autora, Ana Teixido, cuál era su conocimiento de cómo había conocido el Corán y los textos sagrados a los que tanto invocaba, pues ella decía que era a través de redes sociales y a través de Facebook. Pues en este caso, algunos de los personajes que aparecen aquí en el libro de Pilar Cebrián, pues también han llevado a cabo una radicalización express. Lo cual, ¿en qué se traduce? Pues en lo que les indico en esta diapositiva, es que asumen de manera acrítica la propaganda del Daesh. Hay una frase que he sacado del libro que le señala aquí: los neoyihadistas son teológicamente ignorantes y utilizan a la religión como pretexto para rebelarse contra una injusticia o para escapar del camino hacia el fracaso. Esa ignorancia religiosa es algo que han puesto en manifiesto muchísimos autores. Hay un texto, por ejemplo, sobre radicalización de Hannah Hayul, en el cual ella precisamente explica eso, que muchos de los que se han radicalizado no tenían ningún tipo de conocimiento religioso previo. Es más, tampoco conocían los países de origen de sus padres, no habían tenido ningún tipo de contacto con esos países musulmanes de los cuales sus padres, emigrantes de primera generación, se habían marchado. La capacidad que tiene esta propaganda del Daesh es que puede incidir en determinados aspectos, en determinados componentes, todos ellos complementarios. Así aludirá a aspectos relativos a la personalidad, tenderá a captar a aquellos que, bueno, pues entienda que son más débiles. Algunas de las madres, sobre todo en la obra de Alessandra Gil, dicen que precisamente eso, que es la timidez de su hijo, bueno, pues el ser una buena persona lo que le hizo caer en las garras de ese agente reclutador. Elementos humanitarios, ya les digo, en esta época, combatir a Al-Assad. Y sentimentales y amorosas, bueno, pues el banderín de enganche de casarse con un yihadista es algo que se movilizó mucho por las redes sociales y fueron muchas las europeas que viajaron con esa finalidad. Hay un personaje, no sé si ustedes han visto la serie, yo se la recomiendo, Califato, que precisamente, bueno, pues no tiene una chica de origen checheno que vive en Suecia, no tiene ningún tipo de conocimiento religioso ni sabe lo que es el Daesh, pero bueno, pues es la moda, es lo que gusta. Tiene una amiga que se ha radicalizado y ella le sigue, y su única finalidad, bueno, pues es encontrar, es que yendo al territorio del Daesh va a encontrar un Adonis dentro de los yihadistas que ahí existen. Esto yo sí que considero que es un elemento que sí que distancia o que sí que separa a este nuevo terrorismo representado por Daesh y Al-Qaeda del viejo terrorismo o del terrorismo local, de los años de ETA y del Daesh, perdón, de IRA, de las Brigadas Rojas. En aquel momento sí que podía haber un cierto seguidismo por parte de algunas mujeres, si su marido estaba o su pareja estaba implicado en algún grupo terrorista, pero no se les ponía como banderín de enganche casarse con un etarra o con un brigadista rojo italiano. Eso no era un elemento de propaganda. En el caso del Daesh sí que se ha utilizado ese componente sentimental, y les puedo decir que con bastante éxito. Personajes que refrendan estas ideas que vamos exponiendo. Uno de ellos, que entrevista a Pilar Cebrián, es Tariq. Él nunca había leído el Corán, ni había ido a la mezquita, tampoco sabía escribir árabe. Ya ven ustedes, cómo esta persona tuvo que sufrir un proceso de radicalización. ¿Dónde lo sufre? En prisión. Ahí se transforma de un ladrón de poca monta en un yihadista, y él ya renuncia a su nacionalidad. Es otro de los elementos que implica, uno de los elementos simbólicos que implica esa quema del pasaporte que les he indicado. Se renuncia a toda su vida anterior y se renuncia, bueno, pues a un elemento jurídico como es la propia nacionalidad. ¿Por qué? Porque te conviertes en ciudadano de ese califato, de lo cual pues no hay ningún tipo de pasaporte ni DNI.
Cuando sale de la cárcel, lo que va a hacer es cuestionar en todo momento los hábitos de la madre y de sus hermanas. Si llevan pantalones, si van a votar, porque considera que, bueno, pues están legitimando ese statu quo occidental que en última instancia lo que hace es oprimir a quienes practican el Islam. E igualmente, lo que les he comentado anteriormente, con el fin de distraer la atención y que su familia, bueno, pues no tenga ningún tipo de sospecha sobre cuáles son sus planes inmediatos, que eran viajar a Siria e Irak, bueno, pues lo que hace es que se va a cortar el pelo y se va a vestir con ropa casual. Y no solamente no va a dejar pistas ante su familia, sino que también va a poder salir del país, en este caso, si no recuerdo mal, Tariq era belga, sin levantar ningún tipo de sospechas. Ya ven ustedes cómo la capacidad que tiene el terrorismo para burlar la legalidad es espectacular. Otro belga, otro ciudadano belga que se radicaliza es Bilal al-Marchochi. Bueno, pues saco esta frase textual que me parece que es relevante y que complementa lo que he dicho anteriormente. Cuando regresa a casa, reprende a su padre por no seguir los preceptos más estrictos del buen musulmán. Le señala las cosas que no está haciendo bien, como vestir ropa occidental, no visitar con más frecuencia la mezquita o dar servicio, trabajar en una fábrica de un kufar, de un infiel. Todos son reproches hacia sus padres. Sería un poco freudiano lo de matar al padre. Bueno, pues aquí se llevaría a la práctica. Se responsabiliza no solamente de no hacer nada, sino de que con su actitud lo que están legitimando es un sistema opresor, un sistema que oprime al mundo musulmán, más lejano geográficamente hablando, y al más cercano, que en este caso sería a estas personas que se han radicalizado. Serían, bueno, los padres y las familias serían peones del statu quo. Y lo que es más importante, los argumentos que se utilizan son esa radicalización, esos argumentos religiosos aprendidos de manera express y que sobre los cuales pues no tienen ningún tipo de dominio. Otro elemento que destacan estas personas entrevistadas por Pilar Cebrián, la ausencia de culpabilidad y de autocrítica. No creen haber hecho absolutamente nada. Es más, creen que el mundo, utilizando una expresión muy de la calle, está contra ellos. Prima el victimismo y el desplazamiento de responsabilidad. Les pongo este testimonio de Yolanda Martínez, que es una yihadista española, que ha tenido un protagonismo muy notable, aparece en un reportaje de informe semanal. ¿Por qué? Bueno, pues porque en muchas esferas se la conoce como la yihadista de la calle Goya. Era una chica de una familia bien, que se casó con un ciudadano marroquí y a partir de ahí, bueno, pues que luego ha estado, si no recuerdo mal, su marido estaba imputado por formar parte de la Brigada Al-Ándalus. Se radicalizó y viajó con él al Daesh. En este momento está en Alol con 4 hijos. Lo que dice Yolanda Martínez, y ustedes la verán en ese vídeo, yo esto lo he sacado del libro de Pilar Cebrián, es lo siguiente: soy española y vivo en el campamento de Roj, y aquí las condiciones son horribles. Hasta ahí, nada que nosotros no hayamos podido ver en televisión. Vivimos en una jaima de plástico y cemento que llega a los 50 grados. Y esto es el elemento fundamental. No entiendo por qué estamos aquí metidas, porque yo vine con mi marido en una situación en la que era completamente legal venir aquí para vivir el Islam. Lo que haya venido después o lo que haya hecho la gente, por lo que esto se ha formado tanta bola, yo no he participado en ello ni mi marido. Es decir, ven ustedes la absoluta exención de responsabilidad, el desplazamiento de responsabilidad y el presentar lo que es la anormalidad como algo normal, el haber viajado al territorio controlado por el Daesh como, bueno, pues como algo normal. Ella dice que nunca sabía que su marido trabajaba para el Estado Islámico, pero que era un funcionario más. Tienden a mostrar una situación anormal como, bueno, pues como el normal funcionamiento de un Estado. Incluso en esa victimización se insiste continuamente en que precisamente por eso son perseguidos. Fíjense ustedes la frase: lo que haya venido después es muy significativo, o lo que haya hecho la gente. ¿Qué gente? ¿A quién se está refiriendo? Por lo que esto se ha formado tanta bola, es decir, se subestima la letalidad y los muertos y la destrucción que ha generado el Daesh, por lo que esto ha formado tanta bola. Es como una expresión muy, ¿cómo les diría yo? Muy naif y muy frívola al mismo tiempo. Yo no he participado en ello ni mi marido. Bueno, como les digo, su marido
la policía española tenía el cerco echado sobre él. Hay que decir que, profundizando en este personaje, porque ya digo, ha sido muy, muy conocido, ahí está junto con tres españolas más, o cuatro en ese documental. Ninguna supuestamente sabía nada ni habían viajado a un territorio controlado por un grupo terrorista. La realidad, hemos visto lo que dice en esa cita, vamos a ver ahora lo que dice los hechos reales. Bueno, es que ha viajado con su marido, que forma parte de una célula terrorista. El objetivo del viaje, eso es lo que dice Yolanda Martínez, que sus hijos se eduquen en el Islam. Ante eso, esto no es ningún delito, pero vean ustedes esa capacidad que tiene quienes comulgan con las ideas de un grupo terrorista para utilizar el lenguaje de manera torticera, o dicho con otras palabras, la importancia que tiene el lenguaje para los grupos terroristas. Y añade, en España no se puede ser un verdadero musulmán. Ella dice que, bueno, alude a que le miran mal por la calle, con lo cual, de nuevo, está invirtiendo los roles de víctimas y victimarios. Ella sería la víctima y los victimarios serían por la sociedad española, que no le permite vivir como un verdadero musulmán y educar a sus hijos en el Islam. Hay otro elemento importante de las afirmaciones de Yolanda Martínez, y es que cuando le hablan de esas ejecuciones que ha cometido el Daesh y que el mismo Daesh ha promocionado, recuerden ustedes cuando la quema del piloto Jordano, ella dice que, bueno, pues esas ejecuciones públicas son cosa de Alá. Ven ustedes, bueno, pues una mezcla de equidistancia, relativismo, desplazamiento de responsabilidad, pero todo ello con una intención muy clara. Igualmente, relacionado con este manejo del lenguaje que les he comentado y la importancia que tiene para los grupos terroristas, bueno, piensen ustedes que igual que términos como insurgente o guerrilla o guerrillero pueden tener un cierto componente romántico, un cierto componente positivo, el concepto terrorismo y el término terrorista no tienen todos son connotaciones peyorativas. Ya creo que les comenté en la que es sobre todo a partir de la segunda oleada de la que nos traza Rapoport, los grupos terroristas siempre tratan de presentarse como libertadores, vanguardias contra las injusticias, es decir, utilizan subterfugios léxicos para tapar su verdadera cara. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Ninguno de ellos se considera terrorista, y esto es lo que dice Bilal al-Marchochi. Eres consciente de que el mundo entero te llama terrorista, pero tú no te sientes como tal. No pienses ese tipo de cosas, simplemente te sientes como un tipo belga que se ha mudado a vivir a Siria, ya el que ahora todo el mundo llama, ya que ahora el mundo llama terrorista. Ven ustedes de nuevo en la victimización permanente a la que se recurre con este manejo del lenguaje. Poco menos que, bueno, es alguien que por motu propio ha decidido cambiar de país y que por cambiar de país, de repente, bueno, pues el mundo la ha estigmatizado como un terrorista y lo tienen en esa situación, en ese campo de ALOL. Esta es una parte que a mí me parece fascinante y en la que coinciden la mayor parte de los testimonios. Bueno, Romina Martín, que es la que comentaba yo, que es de madre alemana. La madre incluso llega para poder mantener conversaciones con ella y hacer que intentar que vuelva a Alemania, va a la mezquita, lee el Corán, intenta entenderlo para mantener conversaciones con ella y que no se note que está tratando de persuadirla para que regrese a Alemania, hace ese esfuerzo. Bueno, pues Romina Martín quizás yo no la considero un personaje, por lo menos la lectura que he extraído del libro, alguien que esté arrepentido de haber ido allí. Lo que sí que se arrepiente es bueno, pues de lo que le han contado, por lo que ha podido percibir, que no es lo que la propaganda. Violencia, trato discriminatorio de la mujer. Hay que decir que en muchas ocasiones puede haber foreign fighters que efectivamente presencien esa violencia, esos tratos discriminatorios, esos degollamientos que hace el Daesh, pero ellos no les hace ellos les hace criticar al Daesh, pero no a la causa que defiende el terrorismo yihadista. Creen que el Daesh lo que ha podido equivocar son los medios, pero siguen siendo tan fieles al establecimiento de ese califato, con lo cual, bueno, pues esa figura hay que tenerla muy, muy en cuenta. Aquel que percibe las atrocidades, pero no las percibe desde una perspectiva ética o moral, sino como una actuación errónea, una actuación no eficaz de Daesh, que es el grupo que estamos analizando, pero la finalidad,
el objetivo sigue compartiendo los fines o incluso el mayor medio. Lo que vienen a discutir es que se ha equivocado los medios. Es una figura que es bastante a tener en cuenta de cara, sobre todo, bueno, pues a las cuestiones de seguridad. Finalmente, la cuestión de la repatriación es el elemento más importante y lo que más yo creo que va a proliferar en los últimos tiempos, lo que más va a proliferar en los próximos tiempos. Pilar Cebrián igual, ella tiene sobre esta cuestión artículos en prensa donde hay uno que es muy significativo, donde expone los costes políticos, económicos y jurídicos que tiene para un Estado repatriar a estos foreign fighters o presuntos foreign fighters y existe una premisa general y es que desde la perspectiva de la sociedad no son recuperables a ojos de las sociedades europeas, con lo cual, bueno, pues eso hace que o esta premisa se traduce en que para los ciudadanos de los países europeos, bueno, pues no gusta o no consideran justo que alguien que ha decidido marcharse por su cuenta a practicar el terrorismo a otro país, ahora se le pague el billete de vuelta a casa. Sin embargo, bueno, pues esto que es, ya digo, es el sentir mayoritario de las opiniones públicas, lo que se viene a decir es que cuanto más lejos, mejor, no hay que traerlos a casa, ellos se fueron porque quisieron, pues ahora que apechuguen con las consecuencias. Esto yo creo que es una perspectiva excesivamente cortoplacista, en tanto en cuanto, evidentemente, si no se le retorna va a estar por algún lado y en ese otro lugar donde esté, pues pueden llevar a cabo cualquier tipo de atentado, con lo cual es una perspectiva poco eficaz desde el punto de vista, es una perspectiva muy cortoplacista y también, si me permiten la expresión, bastante egoísta, pero es la que está primando en las sociedades europeas y en las opiniones públicas europeas y, por lo tanto, esas opiniones públicas europeas son las que van el día de mañana a echar el voto en la urna. Es la que también está predominando entre los gobiernos. Recuerden ustedes el aviso, la advertencia de Trump a los gobiernos europeos, repatriar a los foreign fighters como ha hecho Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues a fecha de hoy hicieron caso omiso. Habría que decir también que Estados Unidos tenía menos, para Estados Unidos resultaba más fácil repatriar porque tenía menos foreign fighters. Pero ya digo, con independencia del número, con lo que tenemos que quedarnos es con que esas repatriaciones nos están haciendo. ¿Y qué nos encontramos con eso? ¿O qué situaciones nos encontramos en esos detenidos? Bueno, pues una violación de los derechos humanos. Piensen ustedes que están detenidos en unas condiciones infrahumanas, pero es que al mismo tiempo, bueno, pues cuando las autoridades iraquíes los juzgan, bueno, pues los juicios, algunos de ellos nos explica Pilar Cebrián en el libro, pues son juicios que nada tienen que ver con los juicios occidentales. La presunción de inocencia, para empezar, bueno, pues brilla por su ausencia. Por lo que ha apostado Europa en este caso es por ya digo, una solución cortoplacista y muy acomodaticia, que es gestionar, externalizar la gestión de esos retornados a países como Turquía, Irak o los tribunales kurdos. Me quedo con Turquía e Irak, donde precisamente, bueno, pues la salvaguardia de los derechos humanos no es precisamente algo que caracterice a ambos países, y es precisamente algo que sí que caracteriza o de lo que siempre se ha vanagloriado, y así es, porque es una realidad, la Unión Europea. Aquí nos encontramos de nuevo, bueno, pues con una clara distorsión entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Igualmente, Pilar Cebrián nos acerca otro peligro que tienen estos detenidos en campos de refugiados, es que en muchos casos algunos de ellos conviven hacinados en celdas con aquellos que están con miembros importantes del Daesh, con lo cual, bueno, pues puede aumentar el peligro de radicalización. Lanzo una advertencia que yo creo que es el elemento fundamental que tiene que guiar a los gobiernos y a las organizaciones supranacionales. El tiempo se agota para encontrar una solución al dilema de los yihadistas europeos en la zona de conflicto. Mirar hacia otro lado o delegar a un país golpeado por la inestabilidad de una guerra tendrá terribles consecuencias para la seguridad en el futuro. Esto es así, es decir, ahora puede que nos estemos evitando el problema de que un retornado pueda captar, adoctrinar o incluso atentar en España, en Francia, en Alemania, pero es algo que no se va a poder demorar por más tiempo. Ese problema tarde o temprano nos va a llegar y nos va a llegar multiplicado por bastante. Con lo cual, debería ser el elemento principal uno de los aspectos a guiar a los gobiernos. En este caso, ya les digo que yo me estoy centrando en Europa. No quiero decir con esto que en otras partes del mundo, como por ejemplo Asia, exista un consenso, que tampoco lo hay, ni muchísimo menos. Al mismo tiempo, bueno, pues esa inacción de los gobiernos europeos lo que también alimenta es ese victimismo de quienes están en estos momentos detenidos. Piensen que su mayoría son ciudadanos musulmanes o que practican el Islam.
y que precisamente ellos han utilizado como elemento para justificar su radicalización, que son perseguidos precisamente por practicar esa religión. Si ahora ese Estado de la Unión Europea los deja ahí vendidos a su suerte, les está dando munición para decir, te han dejado aquí tirado abandonado a tu suerte en este campo de refugiados con 50 grados, como nos describía Yolanda Martínez, y demás. ¿Por qué? Por tu religión y porque eres musulmán. Con lo cual, ahí tenemos otro elemento más que es susceptible de incrementar la radicalización. Con relación a, ya digo, a los factores que provocan esa inacción de los gobiernos europeos. Bueno, pues factores, los que les he citado, factores económicos, políticos y jurídicos. Políticos es el coste que tiene ante la opinión pública. Económicos, el coste económico, repatriarlos cuesta muchísimo dinero. Y jurídicos, demostrar en un juicio que esa persona que tú sabes que ha cometido actos terroristas en Siria e Irak, pero demostrarlo es muy difícil, con lo cual, bueno, pues podría tener muchas papeletas para, después de un juicio, quedar libre. Imagínense, como creo que les puse el supuesto la vez anterior, que esa persona queda libre y comete un atentado, bueno, pues de proporciones mayúsculas. Eso pues, sería el principio del fin de cualquier del gobierno del Estado que lo hubiese repatriado. Soluciones que se están manejando, pero soluciones que de momento pues, no tienen un gran apoyo. Es la creación de un tribunal penal internacional para Siria que juzgase a estos foreign fighters retornados. Es una iniciativa que de momento avala a Suecia, pero que no tiene grandes seguidores. Otro elemento relacionado con los foreign fighters y que debería primar en las estrategias a desarrollar por los gobiernos, estrategias tanto securitarias como humanitarias. Es el rol de los menores. ACNUR, bueno, pues hasta la fecha está pudiendo entrar en sus campamentos para llevar a cabo campañas de vacunación, pero con eso no es suficiente. Lo fundamental que hay que tener en cuenta es ese clima de violencia en el que se han criado. Ellos se les conocía los cachorros del califato y su finalidad era transformarlos en leones. Tampoco es algo que sea una frase hecha o retórica pura y dura. Recuerden ustedes los vídeos en los cuales, bueno, pues se ofrecía a niños del Daesh la posibilidad, bueno, de degollar o de asesinar mientras se grababa a algunos de los rehenes que tenían. Es decir, esto no es algo que nos estemos inventando para magnificar un problema, sino que es algo que ha existido y algo que es real y que está ahí. Sin embargo, bueno, pues a día de hoy tampoco sobre los menores, pese a que organizaciones como la OSCE lo han puesto en el punto de mira, que tendrían que ser los prioritarios a la hora de ser repatriados, tampoco ha encontrado una solución efectiva y eficaz. Y hay otro elemento que lo complica, y es que en muchas ocasiones, y esto se observa en las madres que entrevista Pilar Cebrián, tienden a instrumentalizar a sus hijos, estas madres yihadistas, a hacer de sus hijos rehenes, de tal manera que ellas no aceptan que su hijo vuelva a Alemania, a Holanda, al país que sea de la Unión Europea, si ellas no la acompañan, si ellas no la acompañan. Se amparan en que, bueno, pues que son menores en situaciones de vulnerabilidad y que hay determinadas convenciones que defienden los derechos de niños, como la Convención, bueno, precisamente de los derechos de niños, que impiden separar a los menores de los progenitores. Sí, aquí, ya les digo, hay un componente, evidentemente, maternal, un componente afectivo, ese vínculo entre madre e hijo que es indisoluble, pero que también es cierto y no tenemos que caer no por ello somos más ácidos o más pragmáticos o como les diría yo, más descarnados. No podemos dejar de pensar por ello que en muchas ocasiones estas madres sí que están utilizando a sus hijos para volver en el pack juntos al país de origen. Y siempre teniendo en cuenta que cuando menos estas protagonistas que hemos visto quieren volver a su país de origen porque están proyectando la idea de que ellas no han cometido ningún tipo de delito, con lo cual de lo que se trataría es de volver a Madrid, de volver a Barcelona, de volver a Múnich y seguir haciendo una vida normal o supuestamente normal. Con lo cual ya han podido ver ustedes en estas dos sesiones cómo el panorama relacionado con la radicalización es muy complejo, de ahí que sea una disciplina, o sea, una faceta en la cual participen tantas disciplinas del saber que en principio parece que no tendrían vinculación. Participa la psicología, participa la sociología, participan las fuerzas y cuerpos de seguridad, participa lo jurídico. ¿Por qué? Debido a la complejidad que encierra el problema. Lo importante es que de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de la resolución 2178 de Naciones Unidas, sí que esa prevención de la radicalización está puesta en un lugar central en las diferentes estrategias de seguridad. Hasta ese momento, por ejemplo, en la época de los terrorismos locales,
la radicalización era un aspecto que no se tenía en cuenta. Por eso, conforme fue avanzando este terrorismo, ya digo, de inspiración religiosa, se observaba que había datos buenos en tanto en cuanto no se producían muchos atentados. Sin embargo, bueno, había otros aspectos que no se evaluaban, que no se tenían en cuenta, que era la radicalización, lo cual demostraba que no se cometían atentados, pero el número de personas que estaban dispuestas o que estarían dispuestas a cometerlo seguía intacto o se podía multiplicar. Ya digo, en este combate para prevenir la radicalización, en el que están implicados numerosos actores, es un elemento que ya digo que se está regulando a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea y de la propia Unión Europea. Pero claro, esto es una política interna. Esos programas de prevención de la radicalización los van a implementar España, los va a implementar Italia, los va a implementar Alemania. La Unión Europea, como mucho, lo que puede, y así lo está haciendo, a mí me parece que de manera pues, bastante bien, dar unas pautas comunes en función de experiencias que han podido ser exitosas. Pero claro, ya hemos visto que los perfiles de radicalizados son innumerables, con lo cual no hay una única fórmula que susceptible de aplicarse y de como resultado una prevención total de la radicalización. Sí, ¿todo bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, veo que Javier Gil tiene el micrófono encendido. Sí, Alfredo, hola, buenas, ¿me oyes? Sí, te escucho. Sí, yo me gustaría saber ahora mismo, una vez que digamos, el auge del Estado Islámico ya ha acabado y está en amplia decaída, tanto en Siria como en Irak, ¿cuánta gente, digamos, de gente que salió de Europa, hablo de 5.000 personas que estaban por allí, cuánta gente de aquella todavía está vagando por Siria y por Irak y cuál es su futuro más cercano? Gracias. Pues cifras concretas no tengo, pero el porcentaje es decir, los retornados que han vuelto y han sido encarcelados han sido los menos. Luego están los que han caído en combate, con lo cual tenemos un número muy elevado. El problema que tienen este número elevado, que no se sabe muy bien dónde está, es que en muchas ocasiones sus propios gobiernos tampoco tienen cifras. El Southern Group sí que suele sacar estadísticas importantes o datos importantes sobre esta cuestión, pero es que en muchos casos los propios gobiernos no saben cuántos tienen fuera. Su futuro, a día de hoy yo veo dos opciones. Estar retenidos el tiempo que haga falta en esos campos de refugiados, digo, gestionados por Irak, gestionados por los kurdos, lo cual pues es una situación bastante compleja. Y la otra opción es que muchos de ellos hayan optado por los que hayan conseguido escapar del Daesh y han decidido no volver a sus países de origen, porque probablemente sí que exista en la entrada, bueno, pues su nombre y sean detenidos, bueno, pues establecerse en otros enclaves. Bien de la Unión Europea, que lo veo más complicado en tanto en cuanto, bueno, pues una cierta armonización a la hora de saber los nombres de aquellos que están siendo buscados, y sí en otros escenarios más conflictivos. Por ejemplo, Túnez fue uno de los países que más aportó, que más yihadistas, foreign fighters aportó. También, evidentemente, va a sufrir la vuelta de esos retornados, pero es muy probable que esos retornados tunecinos opten por establecerse en otros países, porque saben que, bueno, pues las garantías que tienen si son detenidos allí no van a disfrutar de las mismas garantías jurídicas que si son detenidos en España. Con lo cual, bueno, pues lo que tenemos es un sector que ha podido volver a sus países y que ahí puede realizar tareas de proselitismo, y otro más notable, que podemos decir que está en diferentes partes del mundo, bien huyendo de la justicia, bien, bueno, pues estableciéndose en otros lugares con la finalidad de seguir vinculado a actividades terroristas. Dicen ustedes que muchos de estos foreign fighters hacen de esta actividad terrorista la razón de ser de su vida. Por tanto, bueno, pues cuando estalle otro conflicto, se incorporarán a él. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, con la misma que han utilizado, que han aplicado cuando han estado con el Daesh. Territorio que ha recibido, ya digo, mucho llegada de miembros de Daesh. Bueno, pues ya digo, Sahel, esa porosidad de fronteras, esos estados, esos gobiernos que son incapaces de controlar esas fronteras y que su monopolio legítimo de la fuerza es cuestionado de manera continua.
bueno, pues eso es un lugar perfecto para que estos terroristas se establezcan. Yo me permito lanzar una hipótesis, todavía no tenemos los datos suficientes para poder corroborarla, claro. Pero igual que a partir del año 96 Afganistán se convirtió en el estado anfitrión de Al-Qaeda, bueno, pues este Afganistán de los talibanes, la historia se suele repetir, nos puede invitar a pensar que se va a convertir en un refugio puede convertirse en un refugio para miembros del Daesh. Pero no un refugio simplemente como huida o como escondite, sino un refugio desde el cual entrenar, desde el cual practicar o maquinar la puesta en marcha de nuevos atentados terroristas. Es lo que hizo Al-Qaeda en 2001, cuando se les expulsa por los atentados de Kenia y Tanzania de Sudán, se establecen en Afganistán y ahí se idea lo que iba a ser el 11S. Bueno, pues ahora, ¿por qué no podemos pensar en esta hipótesis? Que sea uno de los lugares a los que acudan sin ningún tipo de problema estos miembros de Daesh. Eso ya digo que es simplemente una hipótesis, pero que yo creo que se debería tener o que se está teniendo muy en cuenta. Sí, ¿alguna cuestión más que quieran plantear? ¿Algún comentario, algún tema que les haya llamado la atención? Gracias, Manuel. Pues si no tiene ninguna pregunta, ningún comentario, ninguna cuestión que plantear, si les parece, podemos dar por concluida esta segunda sesión del seminario. Muchas gracias, Tomás, por los comentarios. Podemos dar por concluida esta segunda sesión del seminario. Agradecer. Ah, sí, Tomás quiere intervenir. Adelante, Tomás. Sí, Tomás, adelante. Disculpa, es que tenía el micrófono silenciado. Sí, era en relación a esta cuestión que es muy interesante por lo que supone de dificultad, que es el tema de los retornados, que eso realmente es un problema porque Europa tiene ante sí un reto, ¿no? Pero es que además, ahora también estaba pensando en la dificultad con la que nos vamos a encontrar cuando todas estas personas que están en este momento cumpliendo condena en las prisiones, bien de España, de Alemania, de Italia o de Francia, hay un momento en el cual, y precisamente porque somos un Estado de derecho, hay una seguridad jurídica, estas personas van o serán puestas en libertad. Sí, sí. Y la clave es, en todo este tiempo en el cual están cumpliendo pena privativa de libertad, estas personas siguen pensando prácticamente como cuando entraron en prisión. Correcto. Es decir, sí. no tenemos arrepentidos como Benedetti, como dirían los italianos. Entonces tenemos una doble dificultad. Los que están fuera, que pueden retornar, y los que están cumpliendo las condenas privativas de libertad, que cuando las cumplan, pues serán puestos en libertad. Es decir, tenemos una dificultad en nuestro horizonte y no tan lejano, Alfredo. ¿Qué te parece a ti?
Pues ahí me parece que has dado en el clavo, Tomás, porque además hay un dato que tú como jurista, como doctor en Derecho, lo manejas más que yo. Y es que, o vas a saber explicar más que yo, es que no solamente los que están en prisión, sino es que los programas de desradicalización son voluntarios. Es decir, tú puedes entrar en prisión súper radicalizado y no tienes la obligación de someterte a un programa de radicalización, con lo cual alguien que entra radicalizado y no somete a un programa de radicalización, tenemos ya esa bomba de relojería cuando salga a la calle. Insisto, no tiene por qué atentar, pero sí que puede realizar esa labor de adoctrinamiento y de reclutamiento. Y luego, lo que se ha ido demostrando en los últimos tiempos y que hemos comentado en este seminario, esa capacidad para burlar los protocolos o para demostrar que sí, uno está desradicalizado y realmente no es así, y luego volver a atentar. A mí me parece que son los dos elementos que son fundamentales. Esa voluntariedad de los programas de desradicalización. Si alguien no se quiere desradicalizar, no se comerá los 15 o 20 años que tenga de cárcel, los 5, lo que haga falta, pero saldrá igual de radicalizado. Pero es que pongámonos el caso del que sí que se somete porque va a obtener algún tipo de beneficio penitenciario y realmente no es así, que lo que hace es burlar. El caso, ya digo, del atentado en Austria es el más significativo. Con lo cual, esto yo creo que, y también lo digo por tu propio, no solamente por tu propia disciplina de estudio como doctor en Derecho, sino también por tu propio desempeño profesional, estarás de acuerdo conmigo en que uno de los elementos que se tiene que tener en cuenta siempre es que las partidas dedicadas a seguridad no tienen que bajarse. Las partidas económicas, los recursos. No pensar que porque nos encontremos en un lapso de tiempo, en un periodo de tiempo en el cual no se han cometido atentados, reducir. Es una tendencia muy de Occidente. Hay que recordar cómo se bajan los brazos en los años 90, pensando que una vez que ha terminado la Guerra Fría ya todo esto va a ser dividendos de la paz y prosperidad. Es una tendencia, digo, muy, muy occidental. Esas partidas de seguridad y de defensa tienen que estar, y me estoy refiriendo ya a partidas económicas, se tienen que mantener. El hecho de que no haya atentados no es porque no haya terroristas, sino es porque han actuado bien las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esa es mi teoría. Sí, sí, totalmente de acuerdo, comparto tu criterio y es cierto. Es una visión muy jovenciana de la vida, Tomás, pero Sí, es que yo sí, creo que sí. es así. Pensar lo contrario es caer un poco en un pensamiento un tanto infantil, pero bueno. Sí, sí, bueno, es el pensamiento líquido con el cual a veces pretenden bañarnos para que pensemos que el mundo es un mundo que realmente es diferente a lo que muchos creen. Hay una enorme dificultad en cuanto a esta situación y no hay que bajar la guardia. Completamente de acuerdo contigo y te felicito por tu excelente exposición, tanto la del viernes pasado como la de esta tarde, Alfredo. Un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Tomás. Gracias también al resto de asistentes a este seminario y simplemente recordarles eso, la lectura de los libros de Ana Teixidor, de Rodicio, de Alessandra Gil y de Pilar Cebrián. Son 4 que hemos elegido, que podríamos elegir hacer alguno más, porque yo creo que explican muy bien este fenómeno y sobre todo es que lo explican con un trabajo de campo, no recurriendo a explicaciones teóricas que también son necesarias, pero que en ocasiones, bueno, pues se puede caer o son pueden incurrir fácilmente en la abstracción. Hay mucho trabajo de campo, presentación de personajes de carne y hueso, que es como mejor se ven estos fenómenos, tanto con los libros que hemos visto hoy, con esas madres que, bueno, pues explican cómo fue la partida de sus hijos, lo que les ha acarreado para ellas, ese sentimiento de culpa que permea sobre todas ellas. Y luego, bueno, pues a la hora de ver por qué se radicalizan las personas, qué mejor que conocer los argumentos que ellos dan para poderlos combatir, y para poderlos combatir con hechos, no con tópicos y con lugares comunes.